Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fide David Gómez, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a estar tocando la que es la super variante popular, el sistema Londres, donde vamos a pensar una forma de jugar con negras. Así que los invito a quedarse, a suscribirse, comentar y arrancamos a ver ya mismo el video, ¿sí? D4, D5 y alfil F4. Esta es la jugada que caracteriza el sistema Londres principalmente. Si bien es cierto que algunos inician el sistema Londres con caballo F3, bueno, todavía con caballo F3 no sabemos muy bien para dónde puede disparar, porque podríamos terminar en un call, por ejemplo, en un call Zukertor. Y con alfil F4 ya uno se ve venir que se va a jugar en Londres. Muchos intentos distintos para jugar contra el Londres. Acá hicimos directamente con D5, podríamos iniciar también con caballo F6, donde podríamos estar jugando alguna apertura con fianchetto. Pero en este caso, para los que juegan peón dama y le esquivan el C4 clásico del gambito de dama, bueno, se van a ver enfrentados contra el alfil F4 y nosotros vamos a responder con C5 ya, ¿sí? Una jugada que viene a luchar un poco por el centro. En este caso sabemos muchas veces que la captura del peón de C5, bueno, la aflojamos un poco el centro al blanco y terminaríamos jugando caballo C6, E5 y en un futuro recuperando el peón. Lo más normal es que nos encontremos con jugadas como E3, porque el blanco necesita siempre que haya un peón en el centro. Continuamos con caballo C6 y acá ya es un poquito donde se va a abrir las opciones que vamos a ver con negras. Principalmente vamos a ver un poquito lo que es C3 y caballo F3, que son las jugadas que más me he encontrado cuando he practicado esta línea con negras, ¿sí? Siempre sabemos que todas las aperturas, todas las defensas, sistemas que veamos en el canal, yo siempre las pongo a prueba en mis partidas, por lo menos acá en Lichess, y son las jugadas que más me encuentro que utiliza la gente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a arrancar con caballo F3 y lo distinto que vengo a proponer acá es la salida rápida del alfil de C8. En este caso, con el caballo en F3 lo vamos a ubicar en G4, ya ejerciendo alguna presión por la clavada. Muchos otros sistemas son con caballo F6 y E6, y en esas variantes nos encontramos con el alfil de C8 que queda por dentro de la cadena de peones. Hay algunos sistemas que se proponen con B6 y alfil B7, donde el alfil actúa de cierta manera sobre la diagonal. Pero también hay unas formas muy modernas de jugar con el Londres, que no es tanto con C3, sino que en el momento oportuno jugar C4. Y ya con la jugada del alfil G4 va a restar un poco esos planes, porque el alfil al ejercer una clavada sobre el caballo lo está haciendo también una presión indirecta sobre el centro, ¿sí? Sobre el punto D4. En este caso, por ejemplo, si juegan las blancas H3, simplemente comeríamos, y si las blancas comen, estaría cayendo el peón de D4 en ese caso, ¿sí? Entonces, después de alfil G4, las blancas suelen contestar con C3. Hay que tener cuidado acá de no caer en algún pequeño truco, peón por, caballo por peón, porque acá puede llegar a existir caballo por caballo. Fíjense que aparecería esta jugada donde las negras son las que terminan perdiendo la partida, ¿sí? Básicamente por tener una pieza de menos. Pero tras caballo B de 2 o C3 vamos a continuar de todas maneras con E6, ¿sí? Este sistema, lo que vamos a estar pensando es, hay algún plan característico que ahora vamos a ir viendo, pero obviamente no piensen que es la refutación, ¿sí? Ningún video de los que tengo yo es la refutación, ¿no? Y si hay alguien ahí haciendo un video que es la refutación, un poquito desconfíen. Simplemente se trata de una forma de juego donde lo más importante es que ustedes jueguen con un plan, ¿sí? Entonces, mi idea de hoy es eso. Vamos a tratar de proponer un plan, cómo poner las piezas y en base a eso desarrollar nuestra partida sin temor a alguna cosa extraña que pueda surgir en el sistema del juego del blanco. Después de E6 podemos pensar la jugada caballo B de 2
Y acá me gusta esta captura, ¿sí? C por D4. En caso de que las blancas jueguen C por D4, esta posición me parece que no tiene nada que temer el negro y que ha igualado muy bien. Existen algunas variantes de la eslava, del cambio, ¿sí? Que se produce en la jugada 3, donde a veces el negro queda con el alfil por dentro de la cadena. Si esto fuera así, representaría una ventaja. Si este alfil estuviera en C8, podría ser una ligera ventaja del blanco, básicamente porque sus alfiles están por fuera de la cadena mucho más activos. Pero en este caso la captura de C por D4 es totalmente igualado, ¿sí? Se puede continuar con alfil D6, caballo F6, sin problemas. El asunto va a estar en las jugadas de E por D4, donde vamos a estar llegando a posiciones parecidas de la defensa Caro-Kann variante del cambio. Me gusta esto de que el blanco juega una apertura de peón dama y termina después jugando una apertura de peón rey, ¿sí? Pero más allá de eso, acá podemos continuar de la siguiente manera. Jugamos con alfil D6. Fíjense que ahora que el alfil en G4 está ejerciendo clavada, no aparece tanto estas jugadas medias molestas de caballo E5, ¿no? Cuando proponemos el cambio y nuestro rival nos instala el caballo por delante. Bien, en este caso, el blanco tiene que tomar una decisión, que puede ser alfil G3 o cambiar, ¿sí? Alfil por D6. Principalmente esas opciones. Tras alfil por D6, dama por D6, las negras ya están empezando a acercarse a la igualdad, ¿sí? Juegan alfil E2 y continuamos con el desarrollo. En este punto, caballo F6, caballo G7 son igual de interesantes y de jugables. El caballo en E7, bueno, posibilita también una posibilidad de posibilidades de jugar F6 y E5 en un futuro. Esa es la diferencia tal vez con caballo F6. Y quiero que presten atención y tal vez, si no lo vieron, les recomiendo que lo vean, es el video de Gambito de Dama, 3 planes para jugar con blancas. Porque doy la misma posición pero con los colores invertidos. Este tipo de estructura se llama estructura Carlsbad, ¿sí? Vemos que hay una diferencia, ¿no?, en las estructuras, una punta para un lado, la otra para el otro, y se dan planes en distintas partes del sector. En este caso, la estructura del negro apunta para el flanco de dama, vamos a ver que por ahí vienen los planes, y el blanco debería hacer algo sobre el flanco de rey. Si avanzamos la partida, podría ser enroque, y una jugada natural como torre 1. Bien, más o menos cómo poner las piezas ya creo que quedó claro. Lo más importante, bueno, alfil por fuera de la cadena, la captura rápida en D4. Y ahora viene el siguiente momento clave, que es la torre en B8. Uno pensaría que en C8 es la jugada de la torre, donde está semiabierta y tendría actividad. Bien, pero la estructura está realmente muy estable en esa posición, entonces no va a haber suficiente presión sobre el punto C3. Con la jugada torre B8 estamos planeando B5, B4 y ahí B por C3. De esa manera, tras B por C3, dos cosas van a pasar. La torre ya va a conseguir una columna abierta. Y ahora el punto C3 sí es vulnerable y se va a sumar la otra torre a presionar en un futuro sobre ese punto. La partida podríamos continuar caballo F1, B5, H3. Acá podríamos comer o retirar el alfil. Si nos molesta mucho le decimos chao, le comemos el alfil. Alfil por y B4. Alcanzando de esta manera la posición que nos interesa, ¿sí? B por C3 seguido de B por C3 es la continuación con nuestro nuevo punto de ataque. Y si juega algo como dama D2, peón por dama por C3, acá también tenemos un punto de ataque. Entonces podría venir algo como torre B4 seguido de torre B8, presión, todo sobre el flanco de dama. Bien, volvamos un momentito a esta posición donde, bueno, una vez que sacamos el alfil por fuera de la cadena de peones, lo que se puede llegar a pensar es que las casillas blancas del otro sector han quedado un poco más debilitadas. Y puede ser, en un punto hay que tener cuidado. Por ejemplo, una de las jugadas más comunes que me encuentro es alfil B5. Y supongamos que las negras actúan con algo inofensivo como H6, incluso hasta caballo F6, que no es algo tan terrible, podría ser un error. En esos casos viene la jugada dama 4 a molestar, donde nos amenazan alfil por caballo ganando un peón, y si recurrimos a dama C8 por ejemplo, bueno, caballo E5 amenaza sobre el alfil y nuevamente más presión sobre el punto C6, donde no tenemos el alfil ahora para defender.
Entonces, alfil B5 es una de esas jugadas que pueden resultar un poco molestas, pero las que vamos a responder rápidamente con una presión, ¿sí? Dama B6, vamos a estar defendiendo el caballo, atacando el alfil y mirando un poquito el punto B2. En este momento podemos continuar con dama B3 y una jugadita que me gusta es C4. Ahora C4, y lo vuelvo a reiterar porque es lo más importante, con el alfil por fuera de la cadena cobra todo un valor distinto, ¿sí? Imagínense que si el alfil estaría acá en C8, C4 es, le terminamos de armar una jaula, ¿sí? A ese alfil. Pero con C4, ahora, bueno, podemos pensar en una jugada como dama 4, ¿sí? Y acá le eliminamos el caballo de F3, con eso ya le evitamos que el caballo se instale en E5, el enroque corto queda un poquito más debilitado. Y ahora podríamos pensar en jugadas como torre C8 para en un futuro contestar con A6, ¿sí? Tarde o temprano este alfil se termina cambiando por ese caballo. Podría intentarlo ahora mismo. En este punto lo que sí tenemos que considerar es que la estructura se nos daña un poco, pero hay una jugada muy importante en esta posición, porque el blanco puede intentar, vamos a suponer que hace caballo de 2, caballo, saca la torre, saca el alfil y hace B3. Hace B3, ¿para qué? Para molestarnos en ese peoncito, tratar de invadir por acá, un poquito de presión por allá. Bueno, siempre que nos haga B3 con la dama en A4, vamos a contar con esta jugada dama B5, que es una jugada que termina de resolver todos los problemas definitivamente. Ahora, las negras son las que están ahí a punto de amenazar y doblarle los peones al blanco. Y si el blanco es el que come, bueno, se reconstruye la estructura. Por lo tanto, ahí tenemos una forma de solucionar los peones doblados. Bien, volvamos a esta posición a considerar otra de las jugadas posibles que pueden ser dama B3, ¿sí? Amenazando el peón de B7. En este caso vamos a jugar con dama D7, ¿sí? No vamos a hacer estas líneas que proponen el cambio de damas. Vamos a jugar directamente dama D7 sin temor a, por ejemplo, la jugada alfil B5, porque ahí siempre vamos a estar capturando el caballo de F3, esa es la ventaja, y después contestando con A6, ¿sí? Sin ningún problema en la posición. La otra opción es que nos hagan caballo E5, interesante, porque caballo E5 despeja el caballo, pero ahora está amenazando alfil B5. Y acá viene una de las particulares ideas de esta propuesta, que es la jugada C4. ¿Sí? C4 va a aparecer mucho más en esta variante, donde, bueno, seguimos ganando y marcando cada vez más el espacio sobre el flanco de dama. Entonces, tras una jugada como C4 puede venir dama C2 y ahora una jugada caballo E7 me gusta. Para la siguiente caballo C6, tratar de desalojar ese alfil y por último empezar a empujar un B5, B4, ¿sí? Vamos a seguir expandiéndonos en el flanco de dama, donde es nuestro sector de ataque con negras porque contamos con mucho más espacio. Este alfil se puede reubicar próximamente en esta diagonal, puede seguir acá, cambiarse por el de E2 en un futuro. Este sería el tipo de posiciones o planes que optamos con negras en esta variante. Bueno, volvamos sobre una cuestión importante, porque toda la variante que hablamos recién era basada en caballo F3 y alfil G4 y la clavada. Pero ¿qué pasa si las blancas juegan con C3, jugada que pertenece al esquema clásico del Londres? En ese caso vamos a jugar nosotros con alfil F5, ¿sí? Vamos a dominar esta diagonal y en caso, por ejemplo, de jugadas como alfil D3, bueno, esto nos ayuda bastante porque vamos a encontrar una versión mejorada del clásico Londres. Acá hacemos las jugadas naturales y en este punto el que juega a Londres conoce, o el que ha jugado contra el Londres conoce muchas veces que el esquema caballo E5, F4 y el alfil apuntando hacia H7 suele ser una forma de ataque bastante peligrosa. Pero fíjense que ahora que cambiamos el alfil, resolvimos, o por lo menos aplacamos mucho ese ataque, y jugar con F4, bueno, puede dejar la casilla E4 mucho más débil ahora que el alfil no protege esa casilla. Así que creo que esta es una versión mejorada de la variante clásica. Si pensamos alguna otra respuesta, bueno, podríamos intentar caballo F3, ¿sí? Ahora me gusta la jugada dama B6 también para presionar sobre B2 y hay que encontrar la forma del blanco de resolver ese problema. Una jugada como B3 no me termina de convencer mucho porque afloja demasiado lo que son las casillas negras ahora que el alfil está por fuera, ¿sí? De ese sector. Puede intentar, no hay un error, digamos, puntual
de esa posición, pero yo creo que a nivel estratégico afloja un poco las casillas, ¿sí? No es una jugada muy buena. Lo que caracteriza al Londres muchas veces es la solidez de su posición. Entonces B3 como que es una pequeña concesión. Otra jugada posible puede ser dama C1. En ese caso me gusta la variante peón por y torre C8. ¿Sí? Una jugada que pone el ojo directamente sobre la dama. Caballo E5, por ejemplo, es una jugada que no se podría realizar por caballo por D4. Y también estamos mirando un poquito caballo B4, ¿sí? Para meternos acá en C2, en D3, todo jugando contra la ubicación de la dama. Si la dama ahora se retira a D2, bueno, también fue una pequeña pérdida de tiempo y aparte esa casilla es más natural para el caballo. Y vamos por último a pensar que contra dama B6 las blancas podrían jugar dama B3. En ese caso, nuevamente este movimiento C4, la dama no tiene la casilla C2 porque tenemos el alfil, ya debe capturar A por B6 y estos peones doblados, bueno, permiten la activación de la torre y además tenemos un avance muy rápido como para desdoblar. Fíjense que si las blancas intentan A3, B5, caballo acá, de todas maneras viene B4, ¿sí? Especulando un poquito acá con la clavada de la torre. Así que bueno, estas serían algunas variantes con alfil F5. Vamos a pensar qué pasaría si las blancas juegan dama B3 ellas. En este punto, dama B6 no va a ser tan bueno porque puede existir peón por peón y queda amenazado el peón de B7. Entonces, la jugada del negro ahora debe ser dama D7. ¿Sí? Dama D7. Y acá voy a hacer el desarrollo de algunas jugadas bastante naturales de la posición. Incluso yo he jugado esta partida con blancas y me he visto en dificultades. Así que voy a avanzar de lo que yo considero que es una manera natural. ¿Sí? Caballo F3, C4, esta jugada, dama D1 y ahora E6. ¿Sí? Tras E6 podríamos seguir con caballo BD2, caballo F6, alfil E2, H6. Es una jugada que me gusta H6 para que el alfil siempre cuente con la retirada. Enroque, alfil E7. Caballo E5, una jugada de simplificación. Cuando está un poco apretado el blanco busca simplificar, ¿sí? Para que sus piezas tengan más juego. Enroque y alfil F3. Acá voy a marcar con dos flechitas los planes característicos de cada jugador, ¿sí? El blanco va a intentar hacer su ruptura en E4 y las negras en B4. De esa manera van a empezar a disponer sus piezas tratando de alcanzar ese objetivo, ¿sí? Sigamos con B5, torre E1, apuntala para hacer E4 y B4. El negro llega, pero el blanco también. Y ahora alfil G6 y tengo, bueno, un mar de flechitas que vamos a empezar a explicarlas una a una. En principio, bueno, la presión sobre E4, la presión sobre C3 que decíamos. El blanco tiene un plan muchas veces que es caballo F1, caballo E3, ¿sí? Con previa captura en D5. Y fíjense cómo las blancas van dirigiendo todas sus piezas hacia el peón de D5. Incluso a veces pueden eliminar el defensor F6. ¿Sí? Acá, bueno, empiezan a aparecer todas esas flechas que le decía. Las negras, bueno, pueden jugar dama C6 y torre D8 para defender el peón de D5. Y también si hay mucha presión, bueno, pueden hacer la concesión de D por E4. ¿Sí? Pero es una jugada que no me gusta que se haga de manera tan rápida. ¿Sí? Trataría de aguantar lo más posible. Por su parte, después también existen planes A5, A4, A3. Tratar de debilitar aún más ese flanco de dama. Puede llegar a aparecer la jugada peón por, alfil A3. ¿Sí? Para meterse en B2, amenazar la torre, amenazar el punto C3. ¿Sí? Es una partida muy característica del Londres en cuanto que van a haber bastante maniobras, estrategia, no van a haber golpes tácticos directos, pero sí tenemos planes claros, bien definidos para continuar con el desarrollo del juego. Así que, bueno amigos, les dejo esta variante para que pongan en práctica. Espero que les sirva. Cualquier cosa me dejan en los comentarios sugerencias para próximos videos, líneas que quieran ver. Y bueno, como siempre,
apoyar al canal es ver el video, comentarlo, darle un like y todo eso sirve. También les dejo los links para los que quieran seguir colaborando. Les agradezco a los que estuvieron haciendo sus donaciones al canal. Y bueno, será hasta el próximo video. Adiós.